Esta vez vamos a hablar de uno de los grandes mitos que engloba a los animales, el supuesto suicidio masivo, el cual muchos de nosotros hemos oído hablar e inclusive se ha estudiado y se ha utilizado como referencias. Y para saber la verdad hablaremos de los lemmings. ¡Vamos al video! Los lemmings o lemini son una tribu de roedores que solo habita en el hemisferio norte, habitando en Canadá, Noruega, Siberia y otros países que presentan un ecosistema frío como es la estepa y las tundras, contando con unos 12 exponentes de especies diferentes. Pero todos presentan características similares, por lo que mi modelo se enfocará propiamente al lemming de collar que habita en Canadá. Sigan viendo el video y verán por qué. Habitan en regiones nórdicas de Canadá, las islas de su cercanía y algunas partes de Groenlandia. Ya saben, Groenlandia, ese país al norte de este continente, de color blanco, que por cuestiones representativas mide casi lo mismo que el continente africano, pero la verdad no es tan grande. Pertenecen al orden Rodentia, siendo genéticamente similares a los ratones, hámsters, cuyos, entre otros, identificándose por la presencia de incisivos alargados y afilados que les ayudan a roer madera, perforar la comida y morder a los depredadores, creciéndoles durante toda la vida. Esto es porque sus dientes no presentan esmalte, además que en lugar de que sus dientes tengan raíces, tienen una pulpa que les permite que sigan creciendo durante toda su vida. Una condición meramente evolutiva que les permite masticar y hacer sus refugios. Los lemmings son de una talla pequeña, midiendo hasta 15 centímetros y con un peso de 40 gramos. Aunque vivan en tundras y estepas, presentan colores algo vívidos. Esto se debe a una condición llamada aposematismo, el cual es la presencia de colores brillantes que contrastan con el entorno, con la finalidad de indicar a sus depredadores sobre su comportamiento agresivo, presencia de veneno o un sabor desagradable. Esto se ve principalmente en avispas, abejas y serpientes. En el caso de los lemmings lo presentan para indicar agresividad. Su pelaje es espeso, hocico redondeado, ojos pequeños, como también son las orejas que se esconden entre el pelaje. Adaptados principalmente para el frío extremo que se presenta en estas regiones. Su alimentación consiste en semillas, forraje y en algunas ocasiones pueden comer carne. Cosa que es muy rara, normalmente se inclinan más al forrajeo que a comer carne, pero se les considera un animal omnívoro. Son animales muy prolíficos, debido a que pueden criar varias veces al año, haciendo que en un año ya sean docenas los que nacen, muy prolíficos. Su madurez sexual llega a los 85 días en los machos y para las hembras a los 40. No forman grupos, muchas especies llevan una vida solitaria, pero se cree que las migraciones cambian su comportamiento a gregarios, donde las hembras y los machos conviven en grupos de 30 a 40 individuos. Pero conforme los grupos van aumentando en población, las peleas se vuelven más recurrentes y su mortalidad aumenta. Presentan una gestación de 20 a 22 días, y cada camada consta de 3 a 4 hijos que nacen sin pelo, ciegos y sordos, dependientes plenamente de la madre, que paren en un nido hecho con pastos, hojas que realizan en rocas, troncos y madrigueras. No presentan una estacionalidad reproductiva, y si el tiempo no es demasiado extremo, no interrumpen la gestación durante las estaciones frías, lo que puede dar como consecuencia que una sola hembra tenga una descendencia máxima de 64 crías en un año, un gran número, llegando a tener un promedio de vida de 3 años en cautiverio y 2,5 en vida silvestre. Y ahora multipliquen las 64 crías por 3 y da 192 crías en toda su vida. Normalmente su metabolismo es muy rápido y no viven mucho tiempo. Pero su tasa reproductiva podría dar como conclusión que esta especie pronto conquistará el mundo, cosa que no es así. Como ocurre con otros roedores, su población está sujeta a fluctuaciones de un año a otro, lo que significa que en un año hay una sobrepoblación y en el siguiente los números se normalicen. La cantidad de individuos aumenta durante unos años hasta alcanzar cifras alarmantes y entonces se produce un brusco descenso que reduce su número, cosa que intrigó a los científicos para saber el porqué de este fenómeno, lo que determinó que las altas bajas poblacionales suceden en las migraciones de este roedor, pero ningún indicio del porqué en las migraciones. Mucho se le atribuye al clima, a la disminución de alimento, el deshielo, la fluctuación de la población de depredadores. Razones que son muy lógicas, pero algunos estudios se contradecían, por lo que fue muy difícil averiguar la verdad. Hasta que un día alguien sugirió que los lemmings se suicidaban como parte de la autorregulación de la naturaleza. Y por lo visto, a algunas personas le pareció que era una muy buena hipótesis.
Se comenzó a estudiar y no faltó quien dijera que esto era cierto y que lo había visto, y con estudios científicos algo dudosos se comprobó la hipótesis. Y que esto era gracias a que las migraciones de sobrepoblaciones y sus genes dieran como resultado un comportamiento que indicaba que algunos miembros acabaran con su vida arrojándose a un barranco. Y existen algunos reportes de estos animales que cayeron del cielo como si fuera lluvia, lo que incrementó aún más la popularidad de este mito, cosa que al final se puede explicar fácilmente, con el hecho de que si hay un viento con una velocidad muy alta, simplemente puede llevarse una población de estos animales y arrojarlos en otra parte. Pero la gente lo vio como una prueba de ello. En el filme Wild Wilderness, un documental que trata acerca de la vida silvestre y la naturaleza en el norte del continente americano, filmó a los lemmings de collar en Alberta, Canadá, migrando y suicidándose en un acantilado. Y aunque el narrador nos intenta explicar que este evento es ajeno al suicidio, como que intentan llegar al agua para cruzarla y no se fijan que hay un barranco en medio de ellos, o que intentan cruzarlo y mueren por el agotamiento, la realidad fue completamente otra, confirmando el mito y una gran mentira. Para empezar, no existen reportes que los lemmings habiten en Alberta y que este estado ni siquiera tiene costas, cosa que hizo sospechar que algo andaba mal en este trabajo y que desconfiaban de sus realizadores, James R. Simmons y su equipo, y que habían hecho algo fuera de lo normal. Indagando un poco, encontraron que compraron los lemmings, que los llevaron al lugar de rodaje y una vez ahí fingieron una migración. Y al estar filmando los roedores los llevaron a un barranco, donde por el susto los acercaron al acantilado, pero se dieron cuenta que no se aventaban, por lo que procedieron a empujarlos con una plataforma giratoria, filmando una masacre de lemmings cayendo a su muerte. Lo peor, aún más criticable que el maltrato animal que se presentó en el filme, este documental ganó un Oscar, consolidando este gran mito que todos conocemos. Sí, porque ya no solo eran estudios y palabras en unas hojas, ahora existía material visual para respaldarlo, e inició que todos, absolutamente todos, creyeran esta gran farsa. Al final se desmintió y se comprobó que el filme fue trucado, pero muchas personas aún lo creen, cosa que aún no se comprueba que exista el suicidio en masa. Cosa que yo no creo que suceda, por lo que voy a intentar formar unas nuevas hipótesis e invito a los demás a que dejen las propias en la caja de comentarios, el por qué creen que estos animales tienen una disminución tan drástica en su población. Durante las grandes migraciones tienen que atravesar ríos, mares congelados, praderas, estepas, por lo que dependen en gran medida de lo que esté sucediendo. Si se topan con un grupo de depredadores, será un festín para ellos, como pueden ser los zorros árticos, que los sacan de sus madrigueras, aves rapaces como los búhos árticos que los cazan en las noches, glotones que cazan a un gran grupo de ellos. Técnicamente son comidos por todos los depredadores del hemisferio norte, siendo uno de los eslabones principales de esta cadena alimenticia. Otro factor es si al cruzar un río o un mar dependen de su nivel y la fuerza del agua, que tienen que estar bajos, porque si no es así se llevará un gran grupo de ellos y muy pocos llegarán al otro lado. Y si el mar presenta mucho oleaje o presenta un deshielo, no muchos llegarán. Otra podría ser el gran esfuerzo al migrar, haciendo que muchos animales de estas poblaciones lleguen a su límite por el esfuerzo y acaben muriendo. Y otras hipótesis se me ocurren, pero algo a lo que quiero llegar es que estos eventos a los que tienen que enfrentarse, esta especie se ha visto adaptada a ellos, teniendo ese tipo de variación poblacional por su tasa de reproducción. Por lo que si ven un video documental, sean críticos, busquen otras fuentes, investigaciones y otros autores para verificar su autenticidad. No porque alguien haga un video, un libro, una foto, significa que sea real. Mejor verifiquen ambas partes para que estén seguros de su veracidad. Escondido en un fotograma hay una pregunta oculta, localízala y contéstala mandándome un tweet con el hashtag que se le incluye. Y la pregunta del video anterior fue: ¿todas las sanguijuelas son hematófagas? Y se encontraba en el minuto 4:52 y fue respondida por Emerick e Iván. Muchas felicidades, e invito a los demás a participar. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal. Les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por este medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas, y si aún no conoces mi canal City Gamer, te dejo un enlace para que te des una vuelta. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!